La semana pasada comenzamos pues con el estudio en Lucas, en Lucas, y el pastor Sergio pues nos dio una introducción acerca de Lucas, y hoy pues vamos a estar estudiando acerca de un evento bien interesante que nos narra aquí Lucas, pero antes es importante conocer cuál es el contexto histórico que rodea toda esta narrativa, esto que Lucas nos narra aquí en Lucas. Nosotros sabemos que las últimas palabras del Antiguo Testamento pronunciadas por Dios para con el pueblo de Israel, las encontramos registradas en el libro del profeta Malaquías. Después de estas últimas palabras, transcurrieron aproximadamente 400 años de silencio en los que Dios dejó al pueblo y no hubo más revelación escrita después de eso. El pueblo de Israel estaba comportándose con rebeldía y estaba comportándose en contra de la voluntad de Dios. Estaban haciendo cosas que Dios les había dicho que no hicieran. Y como nosotros sabemos en el Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Testamento vemos cómo este pueblo se rebelaba muchas veces a hacer la voluntad de Dios. No querían obedecer a Dios y de repente Dios venía y traía cierto juicio. Ellos se arrepentían y comenzaban a hacer las cosas bien, pero luego se rebelaban nuevamente. Aquí en el caso de Malaquías vemos que ya la gota que rebalsó el vaso pues se da. Y no es que el Señor no sea paciente, pero ya Dios ve que este pueblo no quiere escuchar y no quieren volverse a Él. En Malaquías capítulo 1, versículo 6, vemos una de las denuncias que Dios hace sobre el pecado de este pueblo. Malaquías 1:6 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En el capítulo 2, versículo 8, también Dios dice lo siguiente. Malaquías 2:8. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Como vemos, Dios está denunciando el pecado del pueblo a través del profeta Malaquías. Pero a la par de esas palabras, a la par de esa denuncia que Dios hace acerca del pecado del pueblo, Dios también muestra que tendrá misericordia de los que temen a su nombre. Porque Dios no solamente es un Dios de juicio, Dios también es un Dios de misericordia.
Y eso lo muestra Dios en el capítulo 4 de Malaquías, el versículo 2 y 3, que dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Como notan, Dios muestra que Él es un Dios también misericordioso, y Él dice que traerá salvación a todo aquel que tema su nombre, y que será en el día en que Él actúe. Pero ¿cómo sería esto? ¿Cómo se rompería después de estas últimas palabras ese silencio de esos 400 años que habrían de venir? Dios da una señal ahí mismo en Malaquías, nos da la señal de cuándo eso va a suceder. En el versículo 5 del mismo capítulo 4 y versículo 6, Dios dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición, dice Dios a través del profeta. El cumplimiento de esta profecía de Malaquías es la que se registra en el texto que en esta mañana vamos a estudiar, que es Lucas capítulo 1, versículo 5 al 6. Lucas capítulo 1, versículo 5 al 25, al 25. Se alegraron, ¿verdad? Porque solo era un versículo, son 20. Así que realmente que es bien interesante todo el pasaje. Ustedes, Dios quiera que lo disfruten como yo lo he disfrutado. Yo sé que lo van a disfrutar. Antes es bueno saber del ambiente que se vivía en el pueblo con relación a este tema en esos días. Hay historiadores como Suetonio, Flavio Josefo y Tácito. Eran escritores extrabíblicos que ellos en sus escritos narran que en esos tiempos había una expectativa en el pueblo sobre este evento de la venida del Mesías. Era un ambiente que se respiraba. La mayoría de ellos tenían o sentían cierta certeza de que la venida del Mesías estaba por darse, que ese Mesías prometido estaba ya por venir. Esa era la expectativa que el pueblo tenía en ese momento, y ellos sabían que antes de su venida tenía que mostrarse esa señal de su venida, que era la venida de ese mensajero que viene antes de la venida del rey, como era costumbre en el Antiguo Testamento, que cuando un rey iba a llegar a determinado lugar, primero llegaba el mensajero de este rey, y llegaba con el propósito de venir y preparar el terreno para su llegada. Pues ellos sabían eso, y pues Lucas nos narra acerca de ese momento, de ese evento
en que este mensajero llega y da comienzo a la narración hablándonos del lugar del que vendría como señal. ¿Cómo va a ser ese hogar o cómo es ese hogar de el que vendría como señal de ese mensajero? Dice en el versículo 5 al versículo 6 de Lucas del capítulo 1, versículo 5 al 7 vamos a leer. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Comienza narrando Lucas y nos dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Esto es, en tiempos de Herodes el Grande. O sea, Herodes primero. Este es el mismo Herodes que nosotros vemos en Mateo capítulo 2, versículo 1 al 22. Aquel Herodes que provocó la matanza de varios niños porque él había escuchado que había nacido un niño entre el pueblo judío, que decían que ese niño sería el rey de los judíos. Y para él eso era una amenaza a su trono. Y esto, hermanos, nos trae a nosotros una enseñanza. Satanás siempre ha querido destruir el reino de Dios. Siempre. Y hoy en nuestros días lo vemos. Una iglesia amenazada por un sistema, por sistemas de gobierno que creen que pueden destruir la iglesia. Pueden destruir el reino de Dios. En Mateo 16, 18 dice que las puertas del Hades no prevalecerán ante su iglesia. No van a prevalecer. Hermanos, podemos ver que esos sistemas de gobierno se aproximan a nosotros y que están empujando por crear un sistema antidios en contra del reino de Dios. Podemos ver toda esa presión mundial de todos esos poderosos en el mundo, pero créanme, Dios está sobre ellos. Y Dios nos dice a nosotros: las puertas del Hades no van a prevalecer sobre la iglesia. No pueden. Y eso es una promesa de la cual tenemos que agarrarnos, hermano. Tenemos que creerle a nuestro Dios, así como estos hombres en el Nuevo Testamento le creyeron a Dios. Ese Herodes podía andar buscando de cualquier manera destruir los planes de Dios, pero no lo iba a lograr y no lo logró. En esos días el pueblo de Dios se encontraba bajo el yugo de Roma y este Herodes, según cuenta la historia, fue un rey impuesto por el imperio al pueblo judío. No era un rey que el pueblo judío
lo había puesto, era el imperio que había impuesto a este rey, de tal manera que algunos lo calificaban como un usurpador del trono de David. Este hogar, el cual nos describe Lucas aquí en este pasaje, estaba compuesto por un matrimonio piadoso y de edad avanzada, dice Lucas. Sus nombres eran Zacarías, que significa Jehová se ha acordado, y su mujer Elizabeth, que significa mi Dios es un juramento. En el pasaje, Lucas nos sigue narrando y nos dice que Zacarías era uno de los sacerdotes del pueblo de Israel, y nosotros al leer literalmente en el griego lo que dice acerca de este sacerdote, nos dice que era un cierto sacerdote llamado Zacarías. Esto nos da la idea de que Zacarías era un sacerdote entre muchos. Era como un simple sacerdote entre muchos que habían miles y miles de sacerdotes en ese tiempo. Pero Zacarías no era un sacerdote que fuera considerado como un sacerdote extraordinario a los ojos de los hombres. Y es probable, hermanos, que muchos de nosotros también nos consideremos como que ante la obra de Dios somos uno entre muchos. Como que de repente a veces pensamos que hasta nos sentimos inútiles y decimos, Dios no va a hacer grandes cosas en mi vida. No soy una persona habilidosa. No veo que Dios muestre que esté interesado en mí porque yo no tengo habilidades. No tengo la capacidad de aquel que está allá y que puedo ver que tiene tanta capacidad que yo nunca podría lograr tener esa capacidad. Muchas veces nos vienen a nuestros pensamientos ese tipo de cosas. Pero miren lo que dice en 1 Corintios 1, 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Zacarías era uno de varios del grupo de sacerdotes, del grupo del cual él pertenecía, y que entraban a un sorteo como nosotros lo vemos en Primera de Crónicas 24 descrito, que había un sorteo entre ellos para ejercer determinada función en el templo que era para ellos algo bien especial, algo que era sumamente importante para un sacerdote,
poder entrar a ese santuario y poder ser el mediador del pueblo y poder ofrecer el incienso por el pecado del pueblo. Eso era un privilegio para un sacerdote lograr eso. Pero dice aquí Lucas que Zacarías era de la clase de Abías. Para entender un poquito más acerca de esto, quiero explicarles que en los días de Zacarías, el sacerdocio estaba dividido en 24 grupos, en 24 clases. Y esos grupos habían sido, se había hecho esa división en tiempos del rey David. David había ordenado que de esa manera estuvieran organizados los sacerdotes y a cada grupo se le asignó un nombre y este nombre era de acuerdo a la familia del cual procedía este grupo de sacerdotes. Pues Lucas nos dice por eso que Zacarías pertenecía al grupo de Abías, o sea, al grupo de esa familia de Abías. Y era un grupo que era de la octava clase cuando el rey David ordena que se organicen entre ellos por suerte vinieron y asignaron ¿cómo decirles? Un orden numérico, ¿verdad? Primero estaba el grupo de la familia tal y luego pues el octavo lugar le correspondía a este grupo de la clase de Abías. Y esa división era para que a cada grupo le correspondiera el servicio del templo por unas 2 semanas en el año. Y esto era dado por suerte. Entonces, Zacarías era de este grupo de Abías y en ese momento le había tocado por suerte a él entrar al templo. Nos sigue diciendo Lucas que Elizabeth era descendiente de la línea de Aarón. Después de hablarnos de Zacarías, nos habla de Elizabeth y dice que es de la línea de Aarón, es de la misma línea de donde era Zacarías. Se destacaban, según Lucas, por su piedad. Esta pareja era una pareja piadosa, porque dice Lucas que eran justos delante de Dios y eran irreprensibles. Cuando Lucas nos dice que ellos eran justos, no nos dice que eran justos delante de los hombres, eran justos delante de Dios. Porque todo creyente, hermano, no es alguien perfecto. No es alguien que ante los ojos de los hombres seamos justos. Ante los hombres todos somos pecadores. Pero ante Dios, cada creyente ha sido justificado. Y no solamente justificado, también santificado. Por eso Lucas nos dice, eran justos e irreprensibles.
O sea, eran justificados por Dios y eran santificados. Porque ningún creyente que haya sido, alguien que haya sido justificado por Dios, no puede ser una persona que no viva en santidad. Dios nos ha apartado a cada uno de nosotros del pecado y somos santificados por nuestro Dios. En medio de ese gozo, nos dice Lucas en el versículo 7, en medio de ese gozo de vivir una vida en comunión con Dios de este matrimonio, Lucas nos describe que había una triste sombra que oscurecía aquel piadoso hogar. Y es que dice que Elizabeth era estéril. Y añadido a eso, de que Elizabeth era estéril, eran ambos ya de edad avanzada. Dice Lucas 1, en el versículo 7, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Los hijos en esa época, hermanos, eran considerados una bendición, eran considerados un don de Dios, un don divino. Y la infertilidad en la mente hebrea era considerada como una desgracia. Y una esposa o una mujer que estuviera en esa condición era a menudo despreciada, menospreciada por sus semejantes. Y podemos ver ejemplos en Génesis 16:4 y Primera de Samuel 1, versículos 6 al 7. Ese era el pensamiento en el hebreo. Pero lo que padecía Elizabeth, hermanos, no era a consecuencia de un pecado en ella. No era eso. Porque muchas veces los sufrimientos que nosotros como creyentes pudiéramos estar pasando no son resultado de que haya habido algún pecado en nuestras vidas. No necesariamente. Si ustedes leen en 2 de Timoteo 3, versículo 12, el apóstol Pablo dice que, y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. O sea que nosotros podríamos estar sufriendo por causa del pecado de otros, o podríamos estar sufriendo porque Dios quiere glorificarse en medio de nuestro sufrimiento. Y este caso en particular de Elizabeth era en lo que realmente estaba pasando. Era el propósito de Dios que ella estuviera sufriendo para mostrar la gloria de Dios, porque obviamente era un sufrimiento para ella. Pero Dios en nuestro sufrimiento, hermanos, muchas veces lo que puede estar buscando y lo que busca Dios es su gloria entre nosotros. La perspectiva cristiana, la perspectiva del creyente debe de ser esa. Debe de ser así, que incluso en medio de nuestros sufrimientos somos llamados a glorificar a nuestro Dios.
como el apóstol Pablo en 2 de Corintios, versículos 12 y 9, nos dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, dice Pablo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y hermanos, esta es la descripción que Lucas nos brinda de este hogar piadoso del cual vendría ese mensajero que sería la señal que rompería el silencio de esos 400 años que habían transcurrido. Después de esto, Lucas pasa a narrarnos sobre el anuncio de su venida. Y esto nos lo describe del versículo 8 al 22. Así que ya vamos a terminar. Del versículo 8 al 22, Lucas nos da un anuncio de la venida de este mensajero que aconteció, dice Lucas, en el momento de las labores sacerdotales de Zacarías en el templo. Esto lo describe en el versículo, del versículo 8 al 10. Dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora del incienso. Como les decía, en los días de Zacarías el sacerdocio estaba dividido en 24 grupos y en esa ocasión le había tocado por suerte al grupo de Zacarías y en el que estaba Zacarías, que era el grupo de Abías, como dice Lucas. Y por suerte, de entre ese grupo, de entre esos miles y miles de sacerdotes, le tocó por suerte a Zacarías. Realmente esto era un día sumamente importante para Zacarías. Era un día trascendente para él. Realmente que para él era un acontecimiento que era esperado por muchos como algo especial. Estos sacerdotes deseaban esa oportunidad de poder entrar al templo y de venir y ser el sacerdote que iba a interceder por los pecados del pueblo. ¿Se pueden imaginar qué tan importante, qué tan trascendente era para Zacarías estar ahí en ese momento? Zacarías estaba ahí. Él era el sacerdote que pudo entrar al santuario y era el que iba a ofrecer el incienso a nuestro Dios por el pueblo. El templo estaba dividido en el atrio, que era el patio exterior, ¿verdad? En este atrio era donde estaba la fuente donde los sacerdotes se e inmediatamente después de traspasar la puerta al santuario
ellos llegaban al lugar santo y a su mano derecha Zacarías tenía el altar de los panes de la propiciación y a su mano izquierda tenía la lámpara de los 7 brazos conocida como amenorá. Y justo enfrente de él estaba ese altar, un altar que era de oro, en donde se depositaba el incienso. Y atrás de ese incienso, de ese altar, estaba la cortina que dividía al lugar santo del lugar santísimo, en donde se encontraba el arca del pacto. Ahí estaba Zacarías cuando precisamente en ese momento es anunciado a Zacarías la llegada de ese mensajero, y es anunciado, dice Lucas, por el ángel Gabriel. El ángel Gabriel dice en el versículo 11, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Zacarías estaba ahí frente a ese ángel, y de pronto él presiente, empieza a sentir que no está solo, que está la presencia del Dios omnipresente ahí con él. ¿Y cuál fue la reacción de Zacarías? Según el texto en Lucas, estaba aterrado. La misma experiencia que había tenido Isaías en el capítulo 6, versículo 5, que nos dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. La experiencia de estos hombres fue encontrarse ante la presencia de ángeles. Sabemos que estos ángeles son seres sin pecado, seres puros. Y sabemos que son los seres más poderosos que Dios haya creado. Y ante su presencia, ante la presencia de estos ángeles, estos hombres se sintieron que no eran nada. Se sintieron como que no eran dignos de estar ahí. Lucas lo que nos describe es que Zacarías estaba aterrado, pero estoy seguro, hermanos, todos estos hombres piadosos, hombres que la palabra de Dios describe como hombres piadosos, eran hombres que ante la presencia de estos seres sin pecados se sentían unos miserables por el pecado en sus vidas. No eran dignos de estar ahí. Y esto, hermanos, es una enseñanza para nosotros. El hombre espiritual se distingue por eso. Si usted
piensa que es un hombre piadoso, un hombre que conoce mucho de Dios, que constantemente pasa ante la presencia de Dios, estudiando la palabra, siendo una persona diligente en conocer más a Dios y se siente como una persona que Dios la está utilizando. Usted debería de ser una persona humilde y considerarse no digna de todo eso. Eso es lo que Zacarías nos muestra. Un hombre piadoso actúa de esa manera. No se siente como yo soy el poderoso, porque Dios aquí me tiene. Yo soy el experto en la materia. No. Se siente miserable ante su condición de pecado. Hermanos, como decía alguien, tenemos que estar deshechos para que podamos ser hechos nuevos. Deshechos ante la presencia de nuestro Dios. El ángel que estaba ahí frente a este hombre Zacarías, que le estaba dando el anuncio a Zacarías, era el ángel Gabriel. Aquel ángel que hacía siglos atrás le había anunciado a Daniel, le había dicho acerca de todas esas cosas que estaban por venir. Y es el mismo ángel que también le anunció a la Virgen María acerca de la venida del Mesías. Ese es Gabriel. Pero el ángel le dijo en el versículo 13, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Este anuncio es, dice Zacarías, en respuesta, dice Lucas, en respuesta a la oración de Zacarías. Hermanos, Dios es fiel. Cuando nosotros le oramos a Dios, Él es fiel en contestar nuestras oraciones. Es fiel. Pero habría una pregunta aquí, ¿qué tipo de oración estaba haciendo ahí Zacarías en ese momento que se le anuncia la venida de este mensajero? ¿Qué tipo de oración? ¿Será que Zacarías estaba aprovechando el momento para venir y orar por el hijo que tantos años había estado pidiéndole a Dios? ¿Será que Zacarías viene y aprovecha y ese momento, aún sabiendo que la razón por la que Dios lo tenía ahí era para orar por el pueblo? No por él, por el pueblo. Pero es que el ángel le dice, tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Y Zacarías lo más seguro es que está aprovechando ahí el momento. Pero hermanos, la Biblia no nos dice claro qué era lo que estaba orando Zacarías. Sabemos y estamos seguros, porque era un hombre piadoso, un hombre justo, irreprensible. Seguro que él estaba orando por los pecados del pueblo. Pero no
probablemente pudo aprovechar también para orar por su situación. Aunque la palabra dice que ya ellos estaban viejos, es más, por la respuesta que le da al ángel, prácticamente está diciendo ya ni por eso ya ni oró, porque ya se sentía viejo, ya una oración por eso ya no se podía dar. Puede ser. Podemos estar seguros de algo, hermanos, y es que Dios le contesta a Zacarías de esa manera por lo que representaba ese hijo. Lo que representaba ese hijo según sus planes soberanos. Muchas veces nosotros podemos estar esperando por años respuestas de parte de Dios. Pero hermanos, tengan paciencia. Dios sabe en su soberanía el momento en que va a contestar su oración, o va a darle lo que usted está pidiendo siempre y cuando sea conforme a la voluntad de Él, conforme a sus planes. Eso se va a dar, pero es en el tiempo de nuestro Señor. Fíjense lo que sigue diciendo ahí Lucas, que dijo el ángel: y llamarás su nombre Juan. Su nombre es puesto por Dios, Juan. Cuando Dios ponía el nombre a un bebé, es porque ese bebé llevaría a cabo una labor en particular. En esos tiempos era responsabilidad, era derecho y hasta un privilegio del padre ponerle el nombre a un hijo. Pero en este caso, ¿quién le pone el nombre? Es Dios. ¿Por qué? Porque había algo, una labor particular que este hijo iba a hacer en este mundo. Y hermanos, dice Dios que todos nosotros, los que hemos creído en Él, hemos sido hechos hijos de Dios. Él ha cambiado nuestra identidad. Ahora somos hijos de Dios. Y cuando Dios cambia la identidad de alguien, es porque Él tiene un propósito en tu vida, en la vida de cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito en la vida de todos y cada uno de nosotros. Isaías 43:1 dice: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. En Isaías 62:2 dice: entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. En Apocalipsis 2:17, hablando de la iglesia, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe.
En Romanos 8:37 dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El ángel no solamente viene y le dice a Zacarías cuál debe de ser el nombre de Juan, también él le dice algo más impactante. Le dice, esto es el cumplimiento de la profecía en Malaquías, versículos 14 al 17. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor su pueblo, a un pueblo bien dispuesto. Zacarías, como un sacerdote, conocía, sabía bien, entendía lo que los profetas decían en el Antiguo Testamento. Él conocía bien las Escrituras en el Antiguo Testamento, y al conocer las Escrituras estoy seguro que él entendió esta revelación. Él entendió que el ángel le estaba hablando de la profecía en Malaquías. Él entendió perfectamente que la respuesta a su oración no solamente era porque le iba a dar un hijo, sino porque el pueblo de Israel ahora estaría a punto de experimentar la salvación. Él le podía estar entendiendo eso, y lo estaba entendiendo, hermano. Por eso es importante que nosotros conozcamos las Escrituras, para que entendamos mejor cuáles son los propósitos de Dios cuando Él da respuestas en nuestras vidas. Necesitamos conocer más las Escrituras y vamos a entender la revelación de nuestro Dios. Y este es un anuncio, dice Lucas, dado por el ángel ante la incredulidad de Zacarías, versículos 18 y 19. Dijo Zacarías al ángel en el versículo 18: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Se fijan? Zacarías ya pensaba que no había oración que valiera para ya su vejez, tener un hijo ya a esa edad. Incrédulo. Pero Dios, en su omnisciencia, a través del ángel Gabriel, le da las buenas nuevas, a pesar de su incredulidad. Ante nuestra incredulidad, Dios es fiel y es misericordioso. Nosotros somos personas incrédulas muchas veces, pero ante nuestra incredulidad, Él no va a cambiar su plan de salvación que Él tiene para con nosotros. No lo va a hacer. Zacarías no dio gloria a Dios en ese momento. Su respuesta fue incredulidad. ¿Y cuál es la respuesta del ángel
versículos 19 al 22, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Dios tuvo misericordia de Zacarías, aunque tuvo consecuencias por su incredulidad. Pero aún en eso, hermanos, aún en las consecuencias, Dios tiene misericordia. Porque esa consecuencia fue temporal para Zacarías. Y hermanos, viendo bien ahí el pasaje, se trata del Evangelio. Lo que este ángel le está compartiendo a Zacarías es el Evangelio. La respuesta del ángel a Zacarías es: yo soy Gabriel y he venido a darte estas buenas nuevas. Buenas nuevas en el griego es el Evangelio. He venido a darte el Evangelio. Zacarías, vengo de parte de Dios a compartirte el Evangelio, a pesar de tu incredulidad. Y por último, Lucas nos narra el cumplimiento de lo anunciado. El versículo 23 al 25 dice: y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Y en este último párrafo del relato de Lucas, Lucas nos muestra que el cumplimiento, hermanos, el cumplimiento de Dios, de sus promesas, es en el tiempo de Dios. Dice ahí: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Y esta mujer, Elizabeth, probablemente no está entendiendo que ese cumplimiento de la promesa es algo más profundo de lo que ella está entendiendo. Ella solamente estaba entendiendo que Dios le había quitado su afrenta, pero no estaba viendo que todo eso tenía un propósito y era la salvación del pueblo. Y muchas veces nosotros también no entendemos exactamente el cumplimiento de las promesas de Dios, tal vez porque no hemos profundizado lo suficiente en lo que es la revelación divina. Pero Lucas termina su relato diciéndonos: es en el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios. Hermanos, la señal se cumplió. Ese mensajero ya vino y fue en el tiempo establecido por Dios. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad, por tus respuestas, a pesar de lo incrédulo que nosotros pudiéramos ser. En el nombre de Cristo. Amén. Muchas gracias al Señor por su palabra.
reconocer entre nosotros. Tenemos invitados. Si usted está con nosotros esta mañana por primera vez, le vamos a pedir que levante su mano. Queremos darle una muy cordial bienvenida. ¿Habrá alguien? Muy bienvenido, muy bienvenido, muy bienvenida. Señor le